bienvenidos, como es habitual, a la entrevista del día por las pantallas de Antofagasta Televisión. La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, está con nosotros en la región de Antofagasta a propósito de algunas actividades que está cumpliendo en esta zona y vamos a aprovechar de conversar con ella de varios temas que también han estado en la contingencia. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ti, Carolina. Entiendo que el reciclaje de neumáticos fue una de las actividades que la trae a la zona, una de las ministras que está solicitada además por la propia comunidad, los distintos organismos y gremios en la región, pero es primera vez que la podemos tener acá en la zona. Sí, bueno, muy contenta de estar aquí en la región de Antofagasta. Estábamos recién en una importante actividad que va a cambiar la manera en que producimos y transitemos hacia un mayor cuidado del medio ambiente, desde una economía básicamente lineal que produce y genera desecho a una economía circular que mantiene circulando, ¿verdad?, las materias primas, generando no solamente ahorros importantísimos para la industria minera, en este caso que tuvimos hoy, sino que también un muchísimo mayor cuidado al medio ambiente, porque publicamos el reglamento para la recolección y revalorización de los neumáticos de más de 57 de pulgadas de diámetro, que es los neumáticos que se utilizan en la minería. Si algunos de más de 4 metros, hablamos de neumáticos de 4 metros de alto, que actualmente la verdad es que llenan y están inundados, no solamente los vertederos clandestinos, sino que las bodegas de muchas de las mineras, y que gracias a este, ¿verdad?, reglamento de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, de la ley REP, están obligados ya al 2016 a no solamente recolectarlos en un 100%, sino que reciclarlos y reutilizarlos en un 100%. Por lo tanto, las 17.000 toneladas de neumáticos de las mineras que se generaban anualmente y se ponían, ¿verdad?, en nuestro medio ambiente, hoy, gracias a este cambio, van a ser recolectados, reutilizados, no generándose esos residuos. Ese es el antes y el después. Entonces, un antes y un después, que debe implicar un antes y un después también de cómo queremos cuidar nuestro medio ambiente y cómo queremos tener justamente desarrollo realmente sustentable. ¿La reducción de cuánto sería más o menos, ministra? Solamente aquí en esta zona estamos hablando de 15.000 toneladas anuales que se reciclarían, se reutilizarían versus que quedaran en los vertederos. Estamos hablando de más de 5.200 neumáticos de 4 metros de altura, que es lo que se generan y se usan por la industria y desechan por la industria anualmente, que de manera progresiva, gracias a la implementación de este reglamento y la ley REP, van a empezar primero con un 25% de recolección y reutilización en el año 2021 y en el año 2026 ya por ley y obligación los productores y las empresas mineras el 100% van a tener que reciclarlo y recolectarlo. Ministra, quiero llevarla a otros temas porque claramente su visita en la región ha sido una de las más solicitadas por distintos organismos. Esta es una zona que tiene, o que muchos denominan zona de sacrificio. En la región de Antofagasta hay varias comunas de esta región que han sido declaradas zonas saturadas. Recientemente también va cambiando la legislación respecto de las zonas saturadas y latentes. ¿Cuál es el objetivo precisamente cuando la ciudadanía hoy día piensa que la actual ley, incluso las mejoras, no tienen ningún impacto porque pese a existir planes de descontaminación, muchas veces no se aplican, o en las zonas que han sido ya declaradas saturadas, la realidad no cambia en definitiva y en el impacto que tiene la comunidad hoy día? Bueno, es muy importante que nosotros actuemos y nos hagamos cargo justamente de esta demanda ciudadana que también señalas, porque existe esta idea de que estamos muy saturados en la zona y gracias a muchas medidas que se han tomado por los distintos gobiernos, se ha avanzado mucho y gracias a la implementación de acuerdos de producción limpia, de nuevas tecnologías, hoy estamos en condiciones diferentes que las que estábamos años atrás. Pero no podemos contentarnos con estas imágenes o ideas. Lo importante es que tengamos información real de cuál es la situación de presencia de material particulado, ya sea MP10 o MP2,5, y sepamos quién lo produce, qué produce, para acabar con esas actividades que puedan producir daño a la salud de las personas y al medio ambiente. Y por eso que el 16 de febrero de este año se inició ya un estudio aquí en la ciudad de Antofagasta que nos va a permitir detectar no solamente la presencia real, actual, de material particulado fino y material particulado 10, sino que además cuáles son las fuentes emisoras y las actividades específicas que las emiten, para
para no actuar solamente por las preconcepciones que todos podamos tener, sino que con información verídica desde la fuente emisora, lo que nos permita justamente atacar las fuentes reales que produzcan mayor ¿No contaminación. es verídico entonces, ministra, los estudios que se han sacado hasta ahora, tanto el Instituto de Salud Pública, el Colegio Médico en Antofagasta, investigadores de la Universidad de Antofagasta, quienes indican que sí, efectivamente hay una correlación, por ejemplo, uno de los sectores más indicados como contaminantes hasta ahora por estas agrupaciones, el puerto de Antofagasta y los niveles de concentraciones de metales pesados que se han encontrado en las zonas aledañas? Bueno, ¿No es válido hasta ahora lo que se conoce como información? los estudios que no tenemos son estudios que vayan a la fuente emisora. Son estudios generales de presencia, pero no en las fuentes emisoras, y por eso la importancia de este estudio que se inició el 16 de febrero y que entregará esta información ya lista por fuente y por actividad en agosto del próximo año. Eso nos va a permitir tomar acciones concretas con fuentes concretas, ¿verdad?, en cada una de las materias particulares que se produzca. Y otra cosa que es importante entender, que dado que se han producido cambios importantes en tecnología y cambios importantes en los procesos productivos, nos va a permitir actuar sobre la realidad actual y no sobre la realidad de hace 5 o 6 años atrás, que era muy diferente. Hoy día tenemos cambios en procesos que nos han implicado profundas transformaciones en cuáles son las actividades que generan mayor contaminación. El mismo hecho de que, como tú señalas, el puerto de Antofagasta, gracias al acuerdo de producción limpia, tenga todo el transporte, no ya en camiones encarpados, sino que en camiones sellados, en que se hayan cerrado, ¿verdad?, 2 de sus plantas de acopio y se haya tenido una hermética, generan cambios que nos hace es poder actuar sobre una situación real y cuáles son las fuentes contaminantes real, y no, como te digo, de temas que pudieran haber sido o en estudios hace varios años atrás. Ministra, ¿y cuál es la visión del gobierno respecto de este galpón de concentrados de cobre que queda en pleno corazón de la ciudad y que continúa acopiando hoy día importantes toneladas, para no entrar en la cifra exacta, de concentrados justamente de cobre? Diputada Paulina Núñez, del propio oficialismo, ya dice que hay que encontrar una forma de sacar precisamente el puerto de la ciudad de Antofagasta. Así lo han replicado muchos. El gobierno hasta ahora no ha dicho, incluso es más, Luxic hace un tiempo decía, bueno, si hay algo irregular, que el gobierno entonces saque el puerto. O sea, hay un emplazamiento al gobierno directamente a tomar una postura respecto de este puerto. Bueno, Paulina Núñez, ella postula un cambio y sale hoy día justamente señalando de un proyecto de que todo sea hermético, de todos los camiones, que no sean ya camiones encarpados, sino camiones herméticos, y justamente ese tipo de medidas ya se están tomando, lo que es que son cambios que nosotros queremos justamente impulsar. Pero para poder generar cambio, uno tiene que hacerlo con información real, porque muchas veces, como te señalo, se hace con información histórica o presunciones de cuáles son las fuentes que efectivamente generan contaminación, y no con los datos reales para los cuales como gobierno hemos impulsado este estudio. O sea, el gobierno esperará esos resultados y uno podría decir, si los resultados indican que el puerto no debiera seguir funcionando acá, ¿esa sería la línea? Nosotros actuaremos en pos de la información concreta sobre las fuentes emisoras para justamente garantizar la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente. Ministra, respecto de velar, porque los planes de descontaminación en zonas saturadas se apliquen. Voy a ir al caso de Calama, que en las dos administraciones, tanto sabiendo de la primera administración del presidente Sebastián Piñera, luego en la presidenta Michelle Bachelet, y luego en esto han tenido varios vacíos respecto de su aplicación. ¿Cómo se garantiza, yo lo preguntaba también al inicio, ¿cierto?, de tratar los temas de contaminación, que se pueda descontaminar y en los niveles que la gente espera, ¿cierto?, que estos planes se desarrollen? Bueno, Calama no tiene hoy un plan de descontaminación y justamente el gobierno se encuentra trabajando en eso y va a presentar el anteproyecto en el mes de marzo del 2019 para que se inicie el proceso de participación ciudadana, que es justamente uno de los mecanismos que se trabaja para que no exista esta disociación tan grande entre las percepciones de las personas y cuáles son las medidas concretas que efectivamente permitan avanzar en temas de descontaminación. La ciudad de Calama y el norte de nuestro país tienen ventajas muy grandes en relación al sur de nuestro país, que tiene problemas de contaminación principalmente producidas por el uso de leña como principal fuente de calefacción, ¿verdad?, para los hogares, que es muy difícil de cambiarlo porque es el medio más económico con la cual la población justamente tiene su forma de poder calentarse y calentar sus hogares. En el caso de esta zona eso no es así, no tenemos ese problema, pero tenemos una realidad que es importante considerar, que tenemos
nuestro material geográfico está compuesto justamente por tierra y tierra con metales. Esta es nuestra realidad y por lo tanto tenemos que ver cuáles son los niveles que efectivamente generan un daño cuando se levantan y no partir de una línea que considere nuestra realidad geográfica como una situación contaminante. Y eso es importante hacer y por eso son tan importantes los estudios y no se puede actuar sobre presunciones solamente, sino que sobre líneas bases que nos permitan desarrollar y tener específicamente las actividades que generan sobrecontaminación sin, ¿verdad?, poner en juego nuestra realidad geográfica y la composición de la tierra que se encuentra en esta región. Para el Colegio Médico, esas presunciones, dicen ellos, es necesario adoptar algunas medidas. De hecho, la nueva legislación que pretende también declarar zonas latentes es precisamente para generar prevención y no actuar sobre hechos que puedan haber ya provocado cierto un impacto en la población. El declarar zonas latentes también es el camino, ministra, de encontrar qué es lo que algunos parlamentarios hoy día están buscando precisamente. Las zonas latentes y las zonas saturadas se determinan en base a un procedimiento legal que establece a nivel nacional cuáles son los niveles de material particulado, tanto fino como MP10, que, ¿verdad?, son compatibles con la salud y el cuidado del medio ambiente. Y cuando se está justamente a un 80% de ese nivel es una zona latente. No es cosa que yo pueda decretar a mi antojo una zona latente. Esto es una norma justamente matemática que determina si una zona está o no está y para eso se necesita una línea base de al menos 3 años en que te permita determinar. El proceso que se está hoy día en Calama justamente nos permite con la información que tenemos ya estar en la posibilidad de tener un plan de descontaminación y para eso nuevamente en el mes de marzo ya está el anteproyecto para la participación ciudadana que corresponde. Sería la forma de prevenir entonces en la zona, o sea, para no esperar desastres como los que muchos de estos grupos dicen hemos tenido en la región, o sin ir más lejos lo que pasó en Puchuncaví, que también tuvo, cierto, incluso algunos dicen con renuncias hoy día de la Superintendencia de Medio Ambiente a propósito de esta situación, es decir, cuando no hay prevención, ministra, es donde finalmente se terminan gatillando muchos de estos problemas ambientales. Bueno, lo más increíble es que la zona de Quintero Puchuncaví, una zona que tiene una presencia, una concentración industrial altísima, que por 50 años se contaminó, no tuviera nunca un plan de contaminación. Y el plan de descontaminación que había tenido había sido rechazado por el Contralor porque no descontaminaba nada, justamente porque hay un procedimiento y una forma de establecer los planes de descontaminación. Y por eso que el gobierno hoy día ha impulsado, ¿verdad?, 21 medidas en la zona de Quintero Puchuncaví que nos ha permitido justamente no solo estar en una situación ya donde el 85% de la situación de emergencia se ha podido superar, sino que nos permita avanzar hacia la descontaminación permanente de la zona y donde tenemos las normas, ¿verdad?, no solamente un plan de descontaminación que está iniciando su proceso de participación ciudadana, sino que también una norma de dióxido de azufre que por primera vez en nuestro país va a ser horaria y que va a permitir a todo Chile, porque esto no solamente se aplica en la zona de Quintero y Puchuncaví, tener normativa más acorde a las necesidades de un desarrollo sustentable como el presidente Piñera nos ha solicitado. ¿Es el costo público, ministra, esta renuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente o el que se deje el cargo? El superintendente de Medio Ambiente había acordado en marzo con las autoridades entrantes que él solo podía estar hasta el 30 de octubre, por lo tanto su salida obedece al cumplimiento de ese plazo previamente acordado. Ministra, yo lo preguntaba también al comienzo, la posibilidad de que usted se pueda reunir con distintas agrupaciones que hoy día están incluso reactivando el movimiento Este Polvo Te Mata, que por años lideró principalmente el tema del galpón, otros como el Colegio Médico, ¿está agendado dentro de sus visitas o el recibir a estos grupos también, que muchos de ellos se quejan de que con la anterior ministra también no pudieron obtener esos canales de comunicación directo respecto a algunas cuestiones que ellos consideran importantes que se tomen en cuenta hoy día? Para nosotros es muy importante avanzar en conjunto con la ciudadanía, por eso estamos avanzando con este estudio que nos permita tener información para tomar medidas concretas que nos permitan dar soluciones a las necesidades y las demandas ciudadanas. Por lo tanto, están completamente las puertas abiertas para conversar en base a toda la información que recolectemos para trabajar en conjunto en esas soluciones. Ministra, hay varios cambios que sin duda se están esperando, ¿cierto?, a la luz ya
en discusiones legislativas o en temas administrativos para exigir, obviamente, que el estándar medioambiental en Chile pueda seguir mejorando en pro de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero también muchas veces pasa por recursos y se va a venir una discusión en torno al presupuesto también, en definitiva, que la cartera va a tener por delante. ¿Cómo se pretende también liderar temas que sabemos en varias regiones del país son tremendamente prioritarios hoy día de resolver en pro justamente de la comunidad? Bueno, tal como vimos en el tema del presupuesto, el medio ambiente es un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país y por lo tanto tiene un crecimiento de presupuesto mayor al presupuesto de la nación, con temática muy relevante, por ejemplo, el crecimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, que casi triplica su crecimiento en su presupuesto versus al crecimiento del presupuesto nacional. Para un foco en fiscalización, yo vengo también a la zona justamente para impulsar medidas que tengan relación directa con la contaminación lumínica en una zona que es un patrimonio nacional y fuente relevante de desarrollo para esta zona, como es justamente la observación astronómica y donde la contaminación lumínica hace una temática muy relevante y donde necesitamos mayor participación de muchos actores, incluidos los municipios, para no producir esta contaminación lumínica, donde la Superintendencia de Medio Ambiente también juega un rol, así como lo juega en el control de todas las medidas de descontaminación que requerimos para las distintas zonas de nuestro país. Por lo tanto, hay un foco importante en el crecimiento del presupuesto en términos al desarrollo y al crecimiento que tenía el presupuesto nacional en medio ambiente y en particular en fiscalización. En fiscalización y a quienes les corresponde también, ¿cierto? Parte de esos permisos, muchas veces de proyectos nuevos, es el Servicio de Evaluación Ambiental, que también para muchos, el acuerdo es casi transversal, requiere una serie de reformas, en definitiva, para mejorar estas competencias. Ministra, ¿qué vamos a encontrar en el corto plazo? Y es lo que los ciudadanos también buscan, es decir, que una vez que los proyectos anden, no tener que estar cuestionándolos, sino que mucho antes de que esos permisos se entreguen hoy día. Esa es la clave, justamente lo que nos permita, ¿verdad?, avanzar más hacia la prevención y hacia unos proyectos que conversen con las comunidades mucho antes que cuando ya están instalados y empezar con las problemáticas posteriores. Y por eso el presidente Piñera ha impulsado, ¿verdad?, con fuerza y ha puesto un proyecto de ley en el Parlamento de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo estamos tramitando en la Cámara de Diputados justamente en este momento y lo que pretende es dos cosas. Uno, primero instaurar una participación ciudadana temprana y no como es actualmente que las empresas llegan con los proyectos listos a un proceso donde básicamente se trata de convencer a la ciudadanía de que el proyecto es adecuado para ello y compensarlo muchas veces en temas que no son medioambientales y lo que nosotros queremos es todo lo contrario, tener un proceso de participación temprana ciudadana que permita modificar los proyectos de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y las compensaciones sean fuertemente en moneda ambiental, porque lo que queremos es proteger, cuidar nuestro medio ambiente, porque como hemos dicho, no existe verdadero desarrollo si este no es sustentable y para eso tenemos que avanzar hacia un sistema de evaluación de impacto ambiental que permita ese desarrollo sustentable para no estar con los problemas ex post, ¿verdad?, de situaciones complejas con las compañías. ¿Cuál ha sido un poco el acuerdo que ha tenido también con las distintas bancadas y los parlamentarios que son en definitiva quienes van a tener que aprobar o no el proyecto del Ejecutivo? Y en este sentido también hay bastantes yo creo que controversias respecto de cómo abordar o cómo subir los estándares del Servicio de Evaluación Ambiental, principalmente en la Comisión de Medio Ambiente, ministra. ¿Cómo la ha ido con los demás parlamentarios? Estamos recibiendo a todos los invitados. Lo que se acordó con la Comisión de Medio Ambiente es escuchar la participación de todos y después de escuchar a todos los tratar de llegar a acuerdo en los temas centrales que nos permitan establecer indicaciones al proyecto que le permita avanzar justamente hacia un sistema de evaluación de impacto ambiental más participativo, menos político y más técnico, donde las instancias finales no sea el comité de ministros que señale políticamente si conviene un proyecto o no, sino que justamente nos permita los cambios y las modificaciones técnicas que tengan los distintos proyectos, satisfacer las necesidades de un desarrollo para las distintas regiones de nuestro país que sea compatible con el cuidado de nuestro medio ambiente. Finalmente, ministra, ¿cuál es su compromiso en el corto y mediano plazo con regiones, principalmente como la de Antofagasta, respecto a esos temas pendientes? Usted decía recién, cuando yo le hacía la consulta,
buscar el medir hoy día, pero sin duda también hay una especie de deuda histórica que los ciudadanos dicen que no es el gobierno de turno, sino que más bien muchas veces el Estado el que debiese reparar el daño causado si así ha sido, tanto en la población, en el medio ambiente o en las mismas personas que hoy día pueden estar contaminadas. La alta tasa de incidencia de cáncer en esta zona es una realidad. La gente muere primero en la región de Antofagasta de cáncer antes de cualquier otra enfermedad y eso se revierte a lo que pasa en el resto del país, que puede ser por otras causas. ¿Cuál es el compromiso realmente del Ministerio de Medio Ambiente hoy día de esa tranquilidad que los ciudadanos parece ser que entre un gobierno de turno y otro hay muchos problemas que la historia no ha logrado resolver? Bueno, esto es clave y para eso el presidente Piñera ha sido, yo creo que particularmente claro, que nosotros lo que tenemos que avanzar es en reforzar nuestra institucionalidad, porque esto no puede depender de un gobierno o de otro gobierno, por lo tanto, tener instituciones que nos permitan garantizar el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable son básicas. La reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, la creación de un servicio de biodiversidad y áreas silvestres protegidas, que justamente vengo también a eso, porque ¿verdad? Creamos el área de protegida de la laguna de Tevenquinche, que es un área clave en la protección de la biodiversidad, son más, ¿verdad?, de 13.000 hectáreas que tengan una relevancia muy, muy grande en conservación de biodiversidad, que hoy día en nuestro país, desgraciadamente, está desigualmente hecha. Se ha conservado mucho el sur de nuestro país y no tenemos ninguna conservación y ningún cuidado con nuestra riqueza ambiental en la zona centro y, para qué decir, la zona norte de nuestro país, donde tenemos fuentes riquísimas y básica necesaria para el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, ese servicio de biodiversidad, la creación también de la Ley Marco de Cambio Climático, que nos permita hacer cosas tan relevantes, justamente avanzando en esta economía circular que mencionábamos a través de la implementación de la Ley REP, para evitar que nosotros, ¿verdad?, no nos adaptemos y no mitiguemos los efectos del cambio climático que nos afecta tan fuertemente. Por lo tanto, hay que tener un compromiso muy fuerte con la institucionalidad, de mejorar la institucionalidad ambiental para proteger mejor a las personas y al medio ambiente. Segundo, con la participación ciudadana, y esto es bien clave porque muchas de las medidas de cuidado y protección del medio ambiente pasan por las personas. Nosotros tendemos a pensar que solamente son las empresas las que contaminan, pero uno de los principales agentes contaminadores también somos las personas con la basura que producimos, con nuestros malos hábitos. Estamos impulsando fuertemente, como mencionaba, el chao, bolsas plásticas, ¿verdad?, que fue la primera ley que el gobierno del presidente Piñera impulsó para eliminar unas mayores fuentes de contaminantes en nuestra vida, que son los plásticos, que los empezamos ahora a ingerir, y aquí el mar y el océano que aquí vemos, ¿verdad?, tan fuertemente, tiene una fuerte contaminación y en 2050 va a haber más plástico que peces en el océano, lo que tenemos que combatir. Justamente el chao, bombilla, todo lo que tiene que ver con reciclar, son cambios ciudadanos que también como gobierno estamos impulsando fuertemente, y justamente también un tercero, todo lo que son las zonas que se han visto más afectadas, como son la zona de Quintero, la Acera Coronel, que nosotros tenemos que son donde ha habido muy fuerte concentración industrial y donde no han tenido unos planes que permitan justamente hacer esto sustentable y compatible con el cuidado de la salud de las personas, donde estamos impulsando a través de los CRA los cambios profundos en esta zona. Sería macro, entonces, no particular con la región. Con macro zonas, país, todo, pero es que esto nos afectan a todos los chilenos y las chilenas. Finalmente, solo ministra, hablamos de reciclaje. ¿Qué opinión le merece que todavía el nuevo relleno sanitario en la región, o sea, en Antofagasta, no esté funcionando y tengamos un basural también que continúa quemando, que continúa generando olores en medio de la ciudad? Bueno, esto es clave porque, como señalaba, uno de los principales agentes contaminantes somos las personas. Por lo tanto, nosotros queremos avanzar hacia un país que no tenga vertedero. Eso es lo que si nosotros logramos impulsar con fuerte las reformas de la ley REP y el reciclaje con participación ciudadana, nosotros deberíamos alcanzar como país la meta, aspirar a la meta de no tener más vertederos. Ciudades como esta tan grandes deberían tenerlo, obviamente, ¿no? Gracias, ministra, por acompañarnos en la entrevista. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.